Coffee Time with Jesus es una invitación a sentarte con Jesús, como con un amigo, y mientras compartes un café, te susurra que te ha conocido desde siempre, mucho antes de que tú mismo lo hicieras, y te muestra el inmenso amor que ha guardado para ti desde entonces. No sé si tú sabes quién es Josué, pero Josué es un hombre que fue discípulo de Moisés. Es una de las generaciones que nació, creo, en el desierto, cuando el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud en Egipto y Dios los llevó. El plan de Dios es que fueran directo a la tierra prometida, y esto es muy importante que lo escuches, porque aunque en ese tiempo la tierra era física, era un lugar físico, hoy la tierra de promesa donde nos está trasladando Papá Dios, después de ser liberados de la esclavitud de nuestros propios pensamientos, de la esclavitud de lo que estábamos viviendo sin Él, siempre vivir sin Dios te lleva a esclavitud, ¿sí? Entonces, ese lugar de donde Dios te rescata a través de la obra redentora de Cristo es el Egipto espiritual. Es un lugar de muerte, es un lugar en el que tú no podías ser libre, tú no podías hacer lo que tú querías porque eras esclavo del pecado, eras esclavo de las emociones, eras esclavo de estructuras mentales, de formas de pensamiento. Eras esclavo de lo que habías aprendido en tu casa, en la cultura, en el mundo, y pues no te podías salir de eso porque hasta había cierta lealtad en tu corazón hacia esas cosas aprendidas. Entonces tú vivías como te dijeron que era, pero realmente estabas viviendo una vida que no era el diseño de Dios para ti. Entonces cuando tú veniste a Jesús, lo que Jesús hizo fue tal cual como Moisés, en la palabra de Dios se les llama tipo o sombra de. Moisés fue un tipo de Jesús o la sombra de lo que iba a suceder con Jesús tiempo después. Entonces Jesús en ese antiguo libro, la historia, que la Biblia es real, y es importante que lo creas con todo tu corazón. La palabra narra cómo Moisés, por la guía de Dios, por la guía del Espíritu de Dios, va atrevidamente y pues se deja guiar para libertar a ese pueblo. Salen de Egipto, son perseguidos hasta ese mar, que si no me equivoco era el Rojo, y entonces ese mar, cuando estaban enfrente de y voltea para atrás el pueblo y ve a los enemigos que venían detrás de ellos, a los egipcios, en ese momento el pueblo sintió que era el último día de su vida, no había más a dónde ir, porque enfrente estaba el mar y atrás los enemigos, ¿no? Pues ¿para dónde voy? Y entonces en ese momento, fíjate bien, esto es sumamente importante, y si tú pones atención en esto hoy, tú vas a recibir hoy un principio de victoria para tu vida, para todos los días, y para que constantemente vivas en esa victoria. Entonces dice la palabra que Moisés se postró delante de Dios a clamar como con cierto aire de enojo en contra de Dios, de oye, ¿qué onda? O sea, me pides que haga esta labor de libertar al pueblo de Egipto, y pues ya venimos, ya salimos de Egipto y nos topamos de frente con el mar y atrás los enemigos, o sea, ya se acabó todo, ¿qué pasa? Y clamando a Dios, y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Toma tu vara y avanza. Moisés traía una vara porque se usaba en ese tiempo, que era como un instrumento que los ayudaba a caminar. Fíjate bien, ve cachando todos los tesoritos o tesorotes que hay dentro de esto que te voy a narrar. Y entonces Moisés traía una vara, y esa vara que le servía para caminar con más firmeza, en ese momento él no se imaginaba que esa vara le iba a servir para muchísimo más. Era un báculo, exactamente. Y entonces el Señor le dice, extiende tu vara y avanza. Entonces Moisés en fe dijo, ¿qué? Voy a hacer lo que el Señor me está diciendo. ¿Qué puedo perder? Enfrente está el mar, atrás los enemigos. Estoy escuchando la voz de Dios que me dice que extienda mi vara y avance. Pues extiende la vara y, oh sorpresa, el mar se divide en dos.
¿sí? Antes de contarte que el pueblo, que tú te sabes la historia porque la has visto en películas, aunque no hayas leído la Biblia, antes de contarte esta historia y seguir contándotela, quiero decirte lo que significa la vara. En Hebreos 4:12, la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Así dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Y en Efesios 6:17, donde el Señor está hablando en Efesios 6 de la armadura de Dios, que no es el tema de hoy, pero luego lo vamos a ver. Uno de los elementos de la armadura es, te voy a leer el versículo Efesios 6:17, el versículo 17, dice, y tomad el escudo de la fe, con el cual podréis apagar los fuegos encendidos del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco, ¿ok? Es solo parte de la armadura. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Fíjate bien, en este cachito, porque no vamos a ver completo la armadura, solo te quiero decir el significado de estos 3 elementos. Uno de ellos es el escudo de la fe. ¿Sí? La fe es un escudo. La armadura de Dios no es algo físico, es algo espiritual. La fe es un escudo. Y por otro lado, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahorita vas a ver cómo todo está conectado. La fe no viene por escuchar las noticias, por escuchar a los amigos, por ver las redes sociales. La fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Y para qué nos sirve la fe? La fe nos sirve para obtener o para recibir lo que Dios nos entregó en Cristo Jesús. La salvación, sí, pero obviamente estamos esperando eso. Eso es lo que esperamos, ¿no? No sé si tú esperas eso, pero yo sí quiero la bendición de Dios, la salvación de Dios para cada esfera de mi vida. Entonces, todo lo que está contenido en el paquete de la salvación. ¿Qué salvación? Cuando Cristo murió en la cruz, Él murió en tu lugar y en el mío, porque la sentencia contra nosotros era muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Tampoco es el tema de hoy, pero para entrar en el contexto. La paga del pecado es muerte. ¿Quién lo dice? La ley. Punto. ¿Hay una ley? Sí hay una ley. Hay una ley, porque si no, no habría una justicia. Y en la ley dice eso. Y entonces Dios no quiso que tú y yo muriéramos. Y no es una muerte física de la que Dios está hablando. Esa muerte con la que teníamos que morir es una muerte que aniquilaba completamente la existencia del ser humano, de la raza humana en espíritu, alma y cuerpo. ¿Va? Entonces el Señor jamás consintió el pasar una eternidad sin ti. Entonces, ¿qué hizo Él? En lugar de que tú murieras, puso a su Hijo Jesús, que es justo. No te pido que lo entiendas hoy, deja que tu espíritu lo reciba y poco a poco lo vas a ir entendiendo. Dios dio a su Hijo Jesús, al único justo, que la palabra de Dios dice que ninguno de los hombres éramos justos. Justo es caminar completamente conectado de Dios, creyéndole a Dios con todo. Y esa justicia nunca la podemos alcanzar sin Dios. El único conectado a Dios en ese momento era Jesús. Por eso fue el único que pudo representarnos como hombre, pero también redimirnos para Dios. Y entonces Él, en ese momento, muere, resucita y con su resurrección consigue vida para nosotros, porque no teníamos vida. La sentencia era muerte. Pero Él pagó con su vida, porque la paga del pecado es muerte. Él paga con su vida, Él recibe lo que no merecía, que era muerte, y nos entrega a nosotros lo que no merecíamos, que era vida. Fue una transacción de gracia. ¿Qué es gracia? Recibir lo que no mereces. ¿Ya? ¿Hasta aquí vamos bien? Pero esa salvación no nada más contiene el privilegio de que cuando tú dejes este mundo te vas a ir al cielo. Eso es solo parte de la salvación, que Dios te libra del infierno. Es parte de la salvación.
Pero la salvación engloba muchísimas cosas más. Y una palabra que me encanta y encierra toda esa salvación es shalom, que es como actualmente, o bueno, siempre toda la vida se saludan los judíos y la gente que no conoce el origen de la palabra y lo que realmente significa, pues lo toman como un simple saludo. Pero shalom es la plenitud de Dios. El shalom es quitarte del caos, de todo lo que estaba torcido y fuera del diseño original de Dios y traerte completamente a la plenitud, a Dios, a la vida. Ese es el shalom. Y dentro de ese shalom está salud para tu mente, para tus emociones, para tu cuerpo, paz, ¿sí? Vida, ser renovado en tu mente, que vivas en integridad. Integridad es que tu espíritu, alma y cuerpo vivan en la misma alineación, que es la vida de Dios. La amistad, número 1, una amistad con Dios eternamente, desde ahora y para siempre, estar conectado con Él, poder escuchar la voz de Dios. Wow, poder escuchar la voz de Dios. Ahora ya no somos enemigos de Dios, somos sus amigos, somos sus hijos. Podemos escuchar fielmente su voz. Podemos recibir los dones de su espíritu. Podemos tener plenitud en todas las áreas de nuestras vidas. Relaciones sanas. Porque todo esto está en su palabra, está en su salvación. Prosperidad para todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Y un día vamos a ver ese estudio bíblico específico del shalom de Dios. Pero lo que te quiero decir hoy es, ¿cómo tomas todo eso? Creyendo con todo tu corazón que es para ti y lo recibes como un regalo, no como algo que tienes que hacer un intercambio para recibir. Es que yo tengo que darle a Dios una ofrenda, a lo mejor tengo que hacer X cosa para poder recibir el favor de Dios. No. El favor de Dios es inmerecido y no importa lo que hagas, nunca te lo vas a merecer. Pero ¿qué crees? A Él le plació favorecerte. Por gracia. Es gracia. Gracia significa favor inmerecido, ¿ok? Ahora, vamos corriendo para el tema. Fíjate bien. Dice la palabra de Dios que la fe que tú necesitas para recibir todo eso que Dios ya te regaló en Cristo, que ya es tuyo, que ya está hecho en lo espiritual, pero que ahora solo falta una activación. ¿Cuál es esa activación? La fe, ¿verdad? La fe. Y por la fe tomas todo eso que Dios ya te regaló y lo empiezas a vivir. No te lo guardas ahí a ver un día que le entienda, no, lo empiezas a caminar y a vivir. Pero esa fe, Dios puso una semilla dentro de ti cuando tú le dijiste a Jesús, sí, quiero que seas mi Salvador y mi Señor. Porque puso el Espíritu de Dios dentro de ti, puso su fe en ti. Pero esa fe, como todo lo que Dios te entrega, se tiene que activar, porque Dios no quiere hijos inútiles o títerecitos ahí sentados de que, ay, Señor, pues acá estoy, déjalo caer, ¿no? Hay que caminar. ¿Se acuerdan cuando Jesús sanaba a los enfermos? ¿Qué les decía? Levántate y anda. A los que eran cojos, toma tu lecho y camina. Nunca les decía, ay, sigue ahí acostado, ya eres sano. No te vas a dar cuenta porque no estás caminando, pero ya te sané. No, pues te tienes que dar cuenta que ya estás sano, párate y anda, camina. Todo con la salvación es igualito. Camínalo, vívelo, ya te lo entregué. Pero esa fe, que sí es un ingrediente que se requiere completamente, si no, no recibes lo que Dios te dio, dice la palabra que viene o se activa por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando tú escuchas las noticias, ¿qué crees que se activa? Dímelo. ¿Qué se activa? El temor, ¿no? Tú escuchas malas noticias, escuchas lo que está pasando aquí, allá, no sé qué se activa en ti? El temor. El temor está en la misma dimensión que la fe, pero opera en el lado contrario. Lo que tú creas con temor te va a suceder. Lo que tú creas con fe te va a suceder. Y como Dios es tan bueno y quiere pura bendición para tu vida, pues te entregó la salvación. Ya te dio el regalo de la salvación y te dio la fe. Todo te lo dio Él para que tomes esa salvación. Activemos la fe, ¿cómo? Renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Es decir, escuchando y escuchando y escuchando la palabra para que como un grifo de agua abierto empiece a verter esa agua en tu vaso, que a lo mejor estaba sucio, el mío estaba súper sucio, y entonces esa agua va fluyendo y va haciendo que el agua sucia se caiga del vaso y se va renovando el agua. Y ahora ya pienso
como Dios? Porque dice la palabra que tú y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué nos dio Dios la mente de Cristo? Para que pensemos como Él y podamos vivir lo que Él está viviendo. ¿Qué está viviendo Jesús? Jesús está completamente en un lugar de reino, de victoria completa, de plenitud. Y dice la palabra que así como Él es, así eres tú. ¿No es cierto? Todavía estoy viviendo bien perdido. Es que no lo sabías. Hoy te lo estoy anunciando para que lo creas y lo empieces a vivir. Pero como que no lo creo, es que me han pasado tantas cosas en la vida que me cuesta trabajo. Activa tu fe. Lee la palabra, sustituye todo lo que te ha pasado en la vida, toda la tristeza, todo el dolor, toda la calamidad, todo el temor, por fe. ¿Cómo? Te lo voy a comprobar. Fíjate la instrucción que Dios le da a Josué. No te he dicho quién es Josué, perdón. Estábamos en Moisés. Pero antes, porque hablaste de Moisés, Moisés no llegó a ver la tierra prometida. Sí. Y Josué sí. Josué sí. Y eso es lo que vamos a contar el por qué. Fíjate bien. Entonces Moisés, estábamos en la vara, ¿se acuerdan? Que entonces Dios le dice, pero es que ¿por qué clamas a mí? Yo ya te di, o sea, fíjate cómo Dios opera hoy. Dios no te dice, pues es que estás ahí derrotado porque pues te falta que yo te dé. No, Dios ya te dio todo en Jesús. Todo ya te lo entregó. Ahora, ¿qué falta? Que tú tomes tu vara y la extiendas y veas cómo empieza todo lo que tú ya recibiste por parte de Jesús y tú empiezas a creer bien porque estás renovando tu mente, se empieza a manifestar en lo natural esa salvación, esa victoria. Tú solo levantas tu vara. ¿Qué es levantar tu vara? ¿Cuál es la vara? La espada del Espíritu, la palabra, porque la fe es el escudo. La fe es lo que detiene que esa otra voz que te dice cosas de no, eres un perdedor, mira cómo está el mundo y la vida, no vas a hacer nada. El temor, esa vocecita que te infunde temor y no, ¿sabes qué? Mejor no le doy por ahí porque a lo mejor me va a salir mal, pues ¿para qué lo intento? O no, esa persona no me quiere, o no, todos me odian, o ay, pobre de mí, soy la víctima. Esa vocecita no viene de Dios y tenemos que empezar a detectar. ¿Cómo podemos detectar? Cuando tú conoces la voz de Dios, que es su palabra, tú puedes entender cuál voz no es de Dios y rechazarla, ¿va? Rechazas esas voces que son mentira, porque la única verdad es la verdad de Dios. Él fue el que te creó, Él sabe quién eres y cómo te diseñó. Y entonces solo escuchas, te determinas a solo escuchar la voz de Dios y esa voz activa tu fe, es decir, tu vara, para que entonces digas, ¡wow! Ya me empoderó mi papá en el espíritu, por su espíritu. Ahora creo. ¿Qué voy a hacer? Caminar, extiendo la vara. La forma como el Espíritu Santo me enseñó a mí a extender la vara es, medita en la palabra de Dios, créela con todo tu corazón y deja que salga por tu boca. Porque de lo que tú crees en tu corazón, habla la boca. Y el poder de la vida y de la muerte están en la lengua, así dice un proverbio. Si tú quieres ver vida en tu vida, que todo esté lleno de victoria, tienes que aprender a hablar correctamente, a hablar vida, es decir, alineado con la palabra. Si tú hoy en tu vida estás viendo calamidad por todos lados, chécate las palabras, chécate lo que estás creyendo y chécate lo que estás diciendo. Entonces, ¿qué espada estás tomando? ¿La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? ¿O estás tomando una espada chafa que te está trayendo pura calamidad? Volviendo a la vara de Moisés. Moisés levanta la vara, que es la espada del Espíritu, se abre el mar. ¿Por qué sé que es la espada del Espíritu? Porque era la voz de Dios. Era la palabra de Dios diciéndole, extiende tu vara. Entonces es la espada, ¿va? El mar se abre en dos, el pueblo pasa a salvo por en medio de esas dos gigantes bardas de océano, y atrás venían los enemigos corriendo, persiguiéndolos, y en cuanto los enemigos entran a esa zona de mar, se empieza a caer empieza el océano a cubrirlos a ellos, y los israelitas pasan libremente, ¿va? Van en una travesía por el desierto, que siempre me confundo con los tiempos, te los investigo bien, pero creo que era una travesía para cruzarla, vamos a suponer, en 40 días, y se tardaron 40 años. Y algunos ni siquiera entraron a la tierra prometida,
incluyendo, como dice Gus, Moisés. ¿Por qué no entraron? Porque no creyeron. El ingrediente vital para que tú entres en la tierra prometida, ¿qué es la tierra prometida? Es el lugar donde ya está todo hecho. El reino de Dios, donde ya te fue todo entregado por la obra de Jesús, por la victoria que Cristo consiguió en la cruz, en su resurrección. Entonces dice la palabra que esa generación no entró, vagaron por el desierto durante 40 años, al final muchos de los que salieron de la esclavitud en Egipto murieron en el desierto, se quedaron ahí, y las nuevas generaciones que creyeron son los que pasaron a la tierra prometida, y por ahí cuenta la palabra cómo había un grupo de espías cuando por fin llegaron a la tierra, que era la tierra de Canaán. Se levantan unos espías y entonces dicen, vamos a ir a revisar la tierra. Y si vemos que hay posibilidades de entrar, venimos y les avisamos y pues ya entramos, ¿no? Entonces llegan con una visión, no la visión de Dios, llegan a la tierra y dice que luego regresan con el pueblo de Israel y entonces le dan al pueblo el reporte de lo que ellos habían visto y con lo que ellos habían encontrado en la tierra. Pero antes, porque se me hace muy importante, ya estás hablando de Josué y de que ya están en la tierra prometida, pero Josué le sucede algo muy parecido a lo que Es que todavía no llego ahí. le pasó a Moisés. todavía No, no pero llego tú ahí. ya estás contando que ya están ahí. No están ahí, fueron a vigilar, fueron a espiar. Perdón. Sí, no, acuérdate que fueron a hacer una exploración, a ver qué tal está la tierra, a ver si entramos o no entramos. ¿Qué significa eso? Duda. Fíjate bien, Dios les había dicho, entren y poséanla. Era una orden de parte de Dios, entren a la tierra y poséanla. Y entonces, si lo hubieran creído a Dios, pues todo el pueblo completito, ¡vamos! ¿Qué va a haber, qué hay en la tierra? No nos importa, Dios nos está diciendo que entremos. Dios nos está diciendo que entremos. Pon tú que ya pasaron los 40 años, ya llegaron a la tierra prometida, que es la tierra de Canaán. En lugar de detenerse ahí, si no hubiera duda en el corazón, si hubiera únicamente fe, habría habido esa determinación de decir, entro, no me importa que haya adentro, que no haya adentro, yo voy a lo que Dios me dijo. Sin embargo, fueron precavidos y mandaron un grupo primero, ¿te acuerdas? Unos espías. Y estos espías regresan con un reporte de no, ¿saben qué? En esa tierra hay unos mega gigantes que nos van a tragar a todos porque nos van a ver como langostitas, como bichos. Y entonces, no, o sea, está muy difícil que podamos vencer, que podamos conquistar para entrar a esa tierra. Y entonces Josué, con otros dos hombres que sí tenían la visión de Dios. Me voy a centrar en Josué porque sí, es importante lo que vamos a ver ahorita de la palabra. Pero ellos entran a la tierra y dice la palabra de Dios que lo que ve, de hecho te voy a leer esta parte, dice a partir del capítulo 1 en Josué, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de sus pies. Fíjate lo que le está diciendo Dios a Josué. Ahorita vas a entender por qué Josué regresó con un reporte diferente cuando fue a checar la tierra prometida a la que Dios les estaba ordenando que entraran. Porque él no vino como el primer grupo todo decepcionado y lleno de temor. Él sí dijo, entramos porque entramos. Ahorita vas a ver por qué sucedió eso. Y entonces el Señor le dice a Josué, ahora pues levántate y pasa este Jordán, el río, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Y le dice Dios a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, es decir, no te fallaré, ni te desampararé, es decir, no te abandonaré.
esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y fíjate lo que le dice el Señor a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces Josué dijo, a ver, el Señor está diciendo que nunca me va a abandonar, que nunca me va a fallar. O sea, estás hablando del Dios todopoderoso, del creador de todo el universo, del Rey y Señor de todo lo que existe, del Dios temible ante el cual hasta el mar se somete. Y me está diciendo que va a ir conmigo y que va delante de mí. Y me está diciendo que esa palabra no se aparte, que medite en ella de día y de noche y no se aparte de mi mente y de mi boca, que la hable. Esa es la espada del Espíritu. Esa es la vara que extendió Moisés, con la cual abrió el mar. Y de la misma forma, Josué tomó esa fe, tomó esa vara, tomó esa fe. Y entonces, por la palabra que Dios le había hablado a Josué, Josué entró a la tierra con sus 2 amigos y dice la palabra que Josué regresa con un reporte completamente favorable. Y les dice, ¿qué creen? Pues sí hay unos gigantotes, miden como 3 metros o más, enormes, y nos vieron bien feo. Pero ¿qué crees? El más grande iba con nosotros. Y el más grande va a entrar con nosotros a esa tierra. Así que esos gigantes son los bichitos y las langostitas. Y no podrán, el Señor me prometió que nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Que como estuvo con Moisés, estará conmigo. Y yo le creo. ¿Te fijas la diferencia? Y Josué, como dice Gus, sí entró a la tierra. Josué y esa generación entraron a la tierra. Y también me gustaría que pudiéramos ver lo que le pasó a Josué, porque porque es algo que, como hablaste de Moisés, levantando la vara al báculo, se abrió el mar, no océano, el mar, y pasaron, ¿sí? Y vuelve a repetirse con Josué, pero aquí no es mar. Es un río. Exactamente. Entonces, un mar, de alguna manera, el agua tiene olaje, tiene movimiento, sí, pero un río corre. Corre, y hay una corriente. Sí, es algo que está completamente en movimiento. Bueno, pues cuando Josué pasa con todo el pueblo, es exactamente lo que pasó con Moisés y al pueblo. Se abre. Porque era un río ancho, y caudaloso, y muy caudaloso. Y cruzan. Y lo que le pide a los representantes, porque también el pueblo judío estaban dividido en tribus. Sí. Y a cada líder de cada tribu les pide, solamente para recordar este episodio, hagan un monumento con una piedra. Sí. Nada de escultura ni nada. Un recuerdo de que aquí y me encanta eso porque cuántos testimonios tenemos en nuestra vida de cosas extraordinarias y podemos colocar con una simple piedra, nada más una. Y ahorita te voy a decir el significado de esa piedra. Fíjate bien. Gracias, Gus. Fíjense bien esto. Como dice Gus, en el momento en que Josué se determina y viene con ese reporte favorable al pueblo, y fíjate cómo Josué, al hablarle al pueblo y decirle, es que el Señor me dijo esto, y entramos a la tierra, y sí, efectivamente, vimos a los gigantes, pero nada que el Señor no pueda derrotar en 3 segundos.
Fíjate cómo esa palabra también activó la fe del pueblo. Fíjate qué líder. Esa palabra activa la fe del pueblo y entonces todo el pueblo se determina y van hacia la tierra prometida. Pero fíjate esto que está diciendo Gus. En el momento en que hay esa determinación por fe en el corazón de Josué y del pueblo, el río, que un río opera bajo los principios de la creación de Dios, de tu diseño es corre y sé impetuoso y no pares. Dios detiene lo que sea para que tú pases. Quiero que veas eso. Cuando tú te determinas a tomar esa espada, esa palabra, eso que te dijo Dios y decir, esta es mi verdad, punto y se acabó. No lo que veo, no lo que estoy viendo, no lo que estoy escuchando, mi verdad es lo que Dios me está diciendo. Esa es la espada, esa es la espada. Y en algún momento el Señor me reveló esto que te quiero compartir. En Efesios dice que es la espada, perdón, en Hebreos dice que es la espada de dos filos. Y entonces yo le preguntaba al Señor, ¿por qué dos filos? ¿No? Una espada, para mi ignorancia, pues solo tiene un filo de un lado, no lo sé. Y que acá la palabra dice y detalla que es una espada de doble filo. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué dos filos? Y me decía, un filo es mi voz, lo que yo ya dije, lo que yo ya establecí, lo que yo ya hablé. Y el otro filo es tu voz, como un eco de lo que yo dije. ¿Sí? Entonces tú levantas esa espada de doble filo y estás diciendo, el Señor dijo, te abres, punto. O sea, ¿tú crees que Dios no puede? ¿Tú crees que Dios no puede? Dios es el Señor de toda la creación, ordenarle a su creación. De hecho, Josué mismo fue ese hombre que le dijo al sol que se detuviera. Y si tú te pones a ver en el tema científico, el sol ni siquiera es el que gira. La que gira es la tierra. ¿Estás de acuerdo? Pero aún en su ignorancia, Dios lo respaldó. Josué dijo, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. Porque había una guerra y tenía que terminar la guerra y tener la victoria. Dijo, antes de que me derroten, quédate siendo de día para yo terminar esto y luego ya te haces de noche si quieres. Josué, imagínate la fe que tenía, porque estaba todo el tiempo escuchando la voz de Dios, la palabra de Dios, que se determinó y pudo decir, sol detente. O sea, y el sol ha de haber dicho, pues yo estoy quieto, yo ni me muevo. Ay, sol detente y luna detente. Y entonces, de hecho, dicen, igual investígalo y si no es verdad, pues, I don't know. Pero por ahí decían que la NASA detecta que le falta un día a ese tiempo. O sea, sí se detuvo y hay manera de monitorear eso y hay un día que está faltando porque se detuvo ahí por la orden que un hombre, tomando esa espada de doble filo, escuchó la voz que dijo, determínate, ¿quieres más tiempo? Dile al día que se espere tantito. ¿No? Entonces, imagínate lo que Dios va a hacer cuando tú y yo lo vivo día a día, amigos, y se los comparto con todo el corazón. Imagínate lo que Dios hace cuando un hijo de él se determina y dice, estoy escuchando que Dios me dijo eso. ¿Cómo saber qué te está diciendo Dios? Aquí está la pauta. Aquí está la pauta. Oye, escuché tal y tal y tal. Espíritu Santo viene de ti. A ver, vamos viendo en la palabra. En una ocasión hace varios años, yo creo que hace unos como 13, 14 años, yo me quería levantar temprano para estar con el Espíritu Santo, para tomarme ese café con Jesús en las mañanas, como acostumbro desde hace varios años. Y de repente, pues me costaba mucho trabajo levantarme y cuando por fin me levantaba, pues ya se me venían todas las actividades del día y yo, ay Señor, ya no pude estar contigo así solita y bueno, pues ya lo postergaba para en la tardecita o en la noche cuando estaban dormidos mis hijos, ¿no? Pero no me gustaba, yo decía, no, es que yo quiero estar a primera hora del día contigo, que seas lo primero en mi vida y bueno, no podía y no podía, yo ponía el despertador y les prometo que no lo oía y si lo oía decía, ay, qué latoso este despertador y lo apagaba. Y entonces, para mí lo más temprano que me podía levantar era era a las 6 de la mañana. Era así como estoy mega madrugando. Y entonces puse el despertador a las 6. Y al 15 a las 6, y sé que es al 15 a las 6 porque volteé a ver el reloj, eran 15 a las 6, escucho una voz dentro de mí, audible,
Es la única vez, bueno, en 2 ocasiones me ha pasado que escucho la voz audible de Dios y me dice, Dios ha provisto de poder a su pueblo. Me levantaré en el nombre de Jesucristo. Fíjate, era la voz de Dios. Sin embargo, me estaba diciendo qué dijera yo, porque fíjate cómo me lo dijo. Dios ha provisto de poder a su pueblo. Me levantaré en el nombre de Jesucristo. Ni modo que Dios estuviera diciendo me levantaré. Yo en ese momento sentí y entendí que yo tenía que repetir eso que Dios estaba diciendo. Entonces, como estaba mi esposo al lado de mí dormido, pues me levanté, así toda dormida, me fui al baño y dije, Dios ha provisto de poder a su pueblo. Me levanto en el nombre de Jesucristo. Amén. Y entonces después dije, a ver, Señor, pero no es que quiera dudar, pero ¿sí fuiste tú? Porque pues está bien raro. Y entonces me voy a la palabra de Dios. De hecho, ni lo busqué. Dije, Señor, si eres tú, confírmamelo con tu palabra. Porque yo he entendido que lo que está en tu palabra es la verdad. Entonces, confírmamelo con tu palabra. Pero lo que les quiero decir con esto, amigos, es, tenemos una victoria asegurada por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y todo lo que Dios, Jesús consiguió para nosotros, por lo que Él pagó, toda esa herencia que el Padre está diciendo que es tuya, porque dice la palabra que tú eres heredero de Dios y coheredero con Cristo, todo eso está aquí en la palabra. Amén. Si alguien te hereda algo, un familiar, te hereda algo, pero tú no tienes ni idea, no te han avisado, nadie te lo dijo, o a lo mejor te dijeron, ay, sí, tu abuelito te heredó una casita en tal lugar, y resulta que te heredó una casita con un terrenote y un montón de propiedades, pero tú no tienes idea porque no has visto el documento donde viene el testamento, pues tú no vas a ir a ejecutar esa acción de ir por tu herencia, por lo que es tuyo. O a lo mejor vas a ir en la ignorancia de que ay, es una casita, ¿no? Pero lo que el Señor te está diciendo es, por favor, entérate. Entérate de lo que te estoy incluyendo en esa herencia. Entérate para que la puedas tomar, para que seas bien determinado y bien atrevido y digas, a ver, esto es mío y punto, me lo dio mi papá. Es mío. Me lo heredó, ¿ok? Que entonces me impresionó muchísimo, porque después de escuchar esa voz, días después, el Señor me lo confirma con su palabra, que dice, a ver si sí es. El Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Wow. O sea, obviamente pues no viene como la frase completa de Dios ha provisto de poder a su pueblo, me levantaré en el nombre de Jesucristo. Pero pues es la palabra de Dios, Dios ha provisto Poder a su pueblo. Dios le da poder a su pueblo. Y entonces sabemos que en el nombre de Jesucristo es que recibimos todo. Sí, así dice, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz, y en el original es shalom, su plenitud, ¿va? Rápidamente y para terminar, te pido por favor, si estás en tu celular o tienes aquí tu Biblia, ve rápidamente a Romanos 15 porque con esto vamos a cerrar. Declara que Dios, quien es la fuente de la esperanza, llene a los creyentes de alegría y paz en su fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Wow. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, Okay. para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Va. Santo. El 21, ¿lo tienes ahí, amiga? Sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Wow. Te voy a leer cómo está la versión que yo busqué, en la que yo estudié. Dice, y Yahvé, el Dios de esperanza, los llene de todo gozo y shalom en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Eso es el versículo 13. Y el 21 dice, porque como está escrito, a los que no fue anunciado de él verán y los que no oyeron entenderán. Ok. Entonces, en esta palabra, el Señor te está diciendo que realmente esa esperanza y ese gozo no solamente es un deseo de Dios y un deseo que está en lo profundo de tu corazón, sino es algo que Dios está extendiendo delante de ti porque ya te fue dado, porque ya fue dispuesto para ti de parte de Dios. Dice, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero el Señor está hablando del creer. El Señor hace énfasis en el creer.
Y entonces, yo te dejo de tarea que sí te leas todo el libro de Romanos 15. Por favor, empieza a estudiar la palabra, porque esto va a acelerar la victoria en tu vida. Y vas a entender muy bien de lo que está hablando el versículo 21 también. Y el Señor nos decía acerca de la fe, acerca del creer. Hay una revelación que les quiero compartir y el Señor dice, creer en mí, establecerte en mi verdad, es tu ancla de salvación segura. La confirmación de que ese es el camino es el gozo y la paz, es decir, el shalom. Creer es lo que te lleva a alcanzar todo aquello que ha sido anunciado para ti en Cristo. Creer es lo que hace que conforme vas caminando, todas las puertas de mi bendición se abran delante de ti. Creer es lo que hace que nadie te mueva de lo que has determinado en tu corazón. Hoy te lleno de gozo y shalom en el creer para confirmarte que ese es el camino. Cree y verás que nada es imposible. Esta revelación que dices de la espada de doble filo, me así llegó. como que me estalló en la mente, porque por un lado, un filo es la palabra de Dios, pero el otro filo es también lo que podemos nosotros hablar. De lo mismo que De lo escuchamos mismo él. que está hablando, ¿sí? Entonces, así como que me estalló Sí. y esto va para lo que el día de hoy me habló Jesús. Dice en Juan 15 Ajá. que nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Y luego dice Jesús, ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando, ya no los llamo siervos, porque siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. Amén. Wow. Hace también cuando estabas hablando, hablabas de esta amistad. Lo que me habla Dios ahora en esta amistad es que los que estamos aquí reunidos, ¿realmente nos sentimos amigos? Porque una amistad cuando existe, cuando se da, es incondicional. Ahorita no estoy hablando de Jesús, estoy hablando de nosotros. ¿Somos amigos? Dice por ahí de estos dichos que los amigos se cuentan con los dedos de una mano, ¿no? Y es que es por elección en cada persona el tener amigos. Y cuando yo veo que Jesús nos dice en este evangelio que ya no somos siervos, sino somos amigos de Jesús. Wow, sí. Así como la espada de doble filo me explotó, así digo, wow. Amén. ¿Cómo es que tú, Jesús, me dices que soy tu amigo, pero a su vez va ahí lo que es la espada de doble filo? Ya no es que yo tenga que guardar tus mandamientos como un precepto que debo de, sino porque soy tu amigo, yo por elección. Y si me lo permites, Gus, va más allá de eso, porque fíjate, tú estás hablando de una amistad con Jesús, pero realmente la amistad que Jesús te ofrece no es la típica amistad que podemos tener en la tierra, ¿no? En la que un amigo a veces está y a veces no está. La amistad que Jesús te ofrece es la de que tú habites en Él y Él habita en ti. Y de esta forma se hace una unificación o una unicidad entre los dos, en la que por su espíritu, como dice Gus, tú ya no haces o ya no caminas a las cosas como un deber, sino como un deseo, un anhelo de tu corazón, porque Él está habitando en ti. Entonces lo mismo que desea Él, lo deseas tú. ¿Sí? Sus anhelos se convierten en los tuyos. Ok, sí entendimos perfecto, ese punto está hermosísimo. Y entonces fíjate que algo que el Señor, a lo que el Señor nos está llevando, un nivel todavía de más altura en esa amistad es
cree que lo que yo te digo es la verdad. Porque si tú crees que lo que yo te digo es la verdad, yo te garantizo mi victoria. Si tú haces de mi verdad tu verdad, yo te garantizo victoria en todas las áreas de tu vida. Porque tú ya no vas a estar perdido tratando de adivinar por dónde caminar o qué hacer. Tú vas a entender que lo que yo te estoy hablando es la dirección segura. Es esa unidad que va más allá. Por eso la palabra, y me encanta, dice un amigo en un proverbio, ¿no, Gus? Que dice, más hermano es un amigo que un hermano. Porque realmente, como dice Gus, es por elección. Y Jesús te eligió a ti para ser su amigo. Y nada más bastaba con que tú le dijeras, sí quiero, yo también. Sí, o sea, ahorita que estaba sintiendo la amistad de Jesús, o sea, en mi experiencia, yo me doy cuenta que cuando Él me tomó como su amiga, me puso las cosas muy difíciles. Porque chocaba con lo que tú Porque ya, chocaba tus con mis estructuras, creencias, claro. con todos los paradigmas, Sí, con sí. todo, como yo había llevado una vida dizque en luz, pero era muy oscura, era muy Sí. banal, era muy superficial, y es triste porque así se vive en el colectivo. Cuando, gracias a cierto evento fuerte que me pasó, fue como agarrarme de él, y por más que me llevó en cosas difíciles, hoy puedo ver que él me mostró la verdad, pero pasó más de un año y algo para yo Sí. voltear a ver todo lo que yo quería y digo, wow, pero pues totalmente estaba vacía. Oye, Clau, hay algo bien bonito. Ahorita que estás diciendo eso, el Espíritu Santo me trajo un versículo que dice que Jesús dijo, el que quiera ganar su vida, la perderá. Mas el que pierda su vida por causa mía, la ganará. O sea, si tú te aferras a tu vida sin Él, se te va a ir así entre las manos, porque una vida sin Él nunca es certera, ya perdiste, no estás parado en nada, estás en la arena. Sí, estás en ese En la espacio arena. completamente vacío. Exacto, pero Cuando estás con él ya no necesitas nada. ya estás firme. Entonces, esa vida que tú dejaste que se fuera, que permitiste que se perdiera por causa de agarrarte a Él, pero fíjate cómo el Señor es tan hermoso que Él no nos forza, Él quisiera que antes de que nos pasaran las cosas viniéramos a Él, como para qué queremos que nos revuelque la ola, ¿no? Pero desgraciadamente los seres humanos somos tan necios que hasta que la ola nos revuelca, buscamos el salvavidas y Jesús está ahí. Yo soy tu Salvador. Entonces es cuando te agarras de Él porque dices, ya no hay nada. Los amigos se fueron, mi vida se está desbaratando, ya no tengo nada. Lo único que puedo ver, porque por fin volteé a ver, es que está Jesús ahí extendiéndome sus manos. Pues me aferro a Él. Y entonces, hasta en mi visión, vi así como la barca de tu vida yéndose con una olita por allá. Se va tu vida, pero tú te estás aferrando a algo mucho mejor, algo mucho más grande. Lo importante aquí Es de cómo lo tomamos, o sea, ¿queremos tardarnos 40 años como el pueblo de Egipto o queremos tardarnos pueblo de 40 Israel, días sí. en creerlo? Pero como dicen, nos tiene que pasar cosas porque estamos habituados a hacer las cosas de diferente manera antes de conocerlo, antes de tener su amistad, antes de creerle. Entonces, por eso yo ahorita digo, híjole, o sea, de verdad, si hubiera tenido la determinación de que cuando lo conocí tardarme 40 días a más años, pues no me hubiera pasado todo lo que cada Sí, quien ha exacto. vivido. Entonces, yo siempre hago esa referencia traigo ese versículo de que se tardaron 40 años. Yo creo que todos estamos en lo mismo. Hay gente que no, que rápido, 40 días, por así Oigan, ¿se decirlo. acuerdan que en una reunión de Coffee Time estábamos comentando de que porque hay gente que vive tantos procesos y se tardan tanto tiempo como que viven de calamidad en calamidad y se supone que ya conocieron al Señor, ya conocieron a Jesús y siguen así como que dejando que las olitas los revuelquen? ¿Por qué pasa eso, no? Y entonces vimos que el Espíritu Santo nos llevó a entender esto que estamos viendo hoy, que todo se trata de qué estamos creyendo. O sea, aunque ya hayamos conocido a Jesús, podemos tener a Jesús como amigo, pero decirle, ay, no, espérate, o sea, sí tienes razón, pero mira, en mi experiencia, yo tengo otros datos, ¿no? Como dijeron por ahí. Y entonces seguimos aferrados a lo que nosotros creíamos y vamos a seguir
siendo revolcados por las mismas olas, hasta que, como dice Isabel, nos determinamos a, ¿sabes qué? Yo quiero llegar a la tierra prometida. ¿Por qué me estoy dejando revolcar tanto en el camino si yo ya pude haber llegado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la receta, por llamarlo de alguna manera? Porque no hay. Esto que hablamos hoy, justamente, Clau, cuando hacemos de la palabra nuestra única verdad, y siempre recordemos eso, de verdad, ahí está el pase directo a la tierra que Dios te ha heredado. Está llegando algo súper bonito. Alégrate cuando venga la incertidumbre, porque estoy llevándote a la tierra prometida. Y es donde la gente en la incertidumbre nos aventamos los 40 años de tiniebla y oscuridad, cuando en los 40 días Dios se encontró directamente con el Padre. Pero ahí es abrazarnos en esa incertidumbre porque viene el regalo Hay prometido. una palabra bien bonita, Clau, Isa y todos, que me dio el Señor hace unos años, en la que a mí me daba mucho miedo la palabra soltar. O sea, porque yo decía, ¿cómo? ¿Cómo que voy a soltar? Es como cuando te ponen una silla atrás, ¿no? Y te dicen, déjate caer, o te están supuestamente extendiendo los brazos para que caigas, pero pues sabemos que en los amigos no podemos a veces confiar mucho, ¿verdad? Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado. De repente, de chiquita me acuerdo mis hermanos así de, déjate caer, y te dejabas caer y las pompas en el piso, ¿no? Y las pompas en el piso. Pero entonces cuando el Señor te dice suelta, porque a mí el Señor en muchas ocasiones cuando yo venía decía, es que esto, y es que me pasó tal cosa, y es que mi esposo, y mis hijos, y me decía, suelta tu vida en mí, suelta tu vida. Yo decía, ay, el Señor me pide cosas bien difíciles. No, ya todo está bien, Señor, no te preocupes, ya ahí vamos, ahí la vamos llevando, ahí va todo. Hasta que un día el Espíritu Santo me llegó con una revelación que de verdad, ese día dije, suelto, por supuesto, y como dice Isa, ¿por qué rayos me tardé tanto? Y el Señor me dijo, soltar es mi secreto de poder para ti. O sea, tú vas a dejar de tambalear, de revolcarte, de vivir procesos cuando sueltas tu vida en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en esa barca donde los discípulos estaban todos asustados porque estaban las olas gigantes y los vientos y creían que se iba a ahogar? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Se acuerdan qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Dormido, ¿verdad? O sea, estaba en paz, en reposo, porque él se sabía el Señor, el gobernador de todo. Y dice la palabra que cuando sus discípulos lo despiertan, dicen, oye, ¿cómo? ¿Dormido? Ve, o sea, estamos a punto de que se voltee la barca y tú dormido, ¿cómo? ¿No te da miedo que nos muramos? Y en lugar de voltear a Jesús y explicarle a sus discípulos, oigan, ¿cómo? Simplemente le dijo al viento, cállate. Y el viento se calmó. ¿Qué hizo el Señor? Gobernó, ¿va? Entonces, tú y yo hoy podemos saber que cuando soltamos nuestra vida en Él, eso va a suceder. Él va a gobernar, exactamente. O sea, ¿quieres seguir gobernando tú sin Él? Va a haber revuelco tras revuelco, tras revuelco, tras revuelco. Y como la pregunta de... ¿Quieres calma? Nada más déjame cerrar con esto del gobierno, porque es bien importante. ¿Quieres calma y paz y ese shalom que Dios te está entregando con Jesús? Suelta tu vida en Él y se va a manifestar su poder en tu vida. Ya no se van a levantar esos vientos, no pueden. Imagínate, tú estás en Él, escondido en Él. Ellos no están viendo a Claudia, están viendo a Jesús, porque el Padre te ha vestido de Cristo. Están viendo no a Gus, están viendo a Jesús. Entonces, el soltar en Él va a traer esa paz que tu vida tanto está anhelando. Pero no nada más eso, sino que Jesús hace algo mucho más extraordinario. Te pone a gobernar juntamente con Él. No gobiernas por tu cuenta, gobiernas conectado a Jesús, el cual está conectado al Padre. ¿Cómo gobiernas? Tomas la palabra y le dices a la tormenta, aquí dice que le diga que se calle, cállate. Y se calla. Pero estás gobernando y a la vez estás reposando porque sabes en quién estás habitando. Es una pregunta que te hago a ti directamente como nuestra líder, con un ejemplo de una pregunta. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Aquí, ¿qué es primero, soltar o rendirse?
Es lo mismo. Aparentemente, y por eso te estoy haciendo esa pregunta. No Ujú. es lo mismo. Soltar y rendirse no es lo mismo. Por A favor, ver. que el Espíritu Santo venga. Soltar es lo mismo que rendir. Te voy a explicar por qué. A mí lo que me reveló el Espíritu Santo es, cuando tú estás aferrado, vamos a ponerlo de esta manera, tú estás aferrado simplemente a tus maneras, a la forma como tú haces las cosas, tú estás gobernando por tu cuenta y no dejas que entre a Dios. Entonces, tu vida va a estar determinada por tu eficacia o ineficacia para gobernar tu propia vida. ¿Me explico? En cambio, cuando tú tomas esa vida y le dices, Señor, gobierna tú, estás soltando, ya no estás así. Estás soltando esa vida y se la estás entregando a Él. Es decir, le estás rindiendo tu vida a Jesús. Es lo mismo soltar que rendir. Ya no te aferras, ya no eres tú tratando de controlar el asunto. Entonces, sinónimo. A lo mejor la diferencia sería que una cosa es soltar una vida en Dios y otra cosa es rendirle el corazón a Dios, ¿no? A lo mejor ahí podría estar la diferencia, pero al final de cuentas, una cosa te lleva a la otra, porque si tú no rindes el corazón, no le vas a querer soltar tu vida, no le sueltas tu vida a cualquiera, le sueltas tu vida a aquel a quien le tienes plena confianza. Y si tú le estás teniendo plena confianza a Dios, le rindes tu vida porque dices, yo ya me cansé de hacerlo solo. Yo ya no quiero más seguir luchando. Prefiero que lo hagas tú en lugar de hacerlo mal yo. Entonces yo creo que van como pegadas las dos cosas, ¿no, Gus? Para Y mí, para mí es lo mismo, es soltar, es para rendir. mí, lo primero es rendirse porque entra mi fragilidad, Ok, sí. donde quitas todo y simplemente nada más dices, Wow. aquí estoy. Y el soltar es todavía algo que todavía como que tengo el control, Ujú. pero el rendirme es dejarlo todo, todo. Yo creo que a lo mejor, como dices tú, Gus, el rendirte es como una acción un poco más inmediata de desesperación, decir, ¿sabes qué, Señor? Ya, aquí está, aquí estoy, como dijiste tú. Y el soltar, Dios te lleva en el proceso. ¿Sí me explico? Sí. O sea, el rendirte es como, ya, ten mi corazón, o sea, me abro completamente a ti, o sea, me rindo. ¿Qué es rendirte? O sea, cuando alguien llega y te amenaza, es, no me hagas nada, ahí está. Dios, no es el caso con Dios, pero es como esa sensación de, ¡fum! Entrego, ¿no? Esa es una rendición, lo entrego, me entrego a ti. Pero al mismo tiempo estás soltando. Estás soltando porque ya no tienes tus manos Porque al puestas en decirle a eso. Dios, me rindo, es asentir, Sí. aceptar lo que estoy viviendo y abrirme a lo que tú digas. Pero fíjate desde ahí algo, ya se Clau, suelta. y en esto le voy a dar toda la razón a Gus. Tú rindes y ya fue como el primer paso, o sea, está bien, o sea, entregas. Pero como no eres 100% consciente de los hilos que todavía estás controlando en tu vida, en tu amistad con él te puede ir revelando poco a poco de, a ver, ya me soltaste tus finanzas. Ahora suéltame tus hijitos. Ahora suéltame tu matrimonio. Ahora suéltame tu salud. Ahora suéltame todo. Yo creo que el Señor nos va llevando, ¿no? Porque Dios no forcejea con nosotros, ¿estás de acuerdo? ¡Dámela! O sea, no, o sea, el Señor es de, a ver, hacerte conciencia, como cae en la cuenta de, a ver, ¿qué te falta entregarme para que yo pueda entrar? Y así me decían esa palabra del Señor, si tú sueltas, yo puedo tomar. Y si yo tomo, a ver si me la encuentro a lo que tú vas. Se me vino mucho lo de la muerte. Ayer en una sesión, una persona conectó con la muerte y sintió que ya se iba y empezó a llorar y empezamos a trabajar sobre eso. Y yo todavía le dije, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Y tú crees que la muerte la quiere Dios para ti? Al inicio de la sesión. Ajá. Y al final, él decía, no, Dios no quiere la muerte para mí. Le dije, ¿y qué crees que Dios Wow. quiere para ti? Me dio el libre albedrío. Y le dije, ¿y qué quieres elegir tú? La vida.
Wow. pero Él nos da la libertad para que Wow. elijamos lo que queramos vivir. Pero al estar tan distraídos y separados de Él, pues es donde nos sentimos vacíos. Sí. Pero al rendirnos, al sentir de lo que sea, ya estamos soltando y es donde Él nos da toda lo absoluto y lo divino, ¿no? Wow, bellísimo. Bellísimo. Bellísimo, bellísimo. Salvaste una vida. Bellísimo. Dios te da la vida por ti. Te voy a leer esto primero, les voy a leer si me lo permiten, porque es parte de ese soltar. Dice, suelta todo en mí y recibe victoria. Dice, amado mío, pedirte que entregues tu vida completa a mí, que mueras a ti mismo, que no exaltes lo que sientes o piensas, me da la oportunidad de tomar todo en tu vida y reinar en ella. Si no sueltas, no puedo tomar. Si tú sueltas, entonces yo tomo y puedo hacerme cargo por completo. Y si yo me hago cargo, podrás ver lo que tanto has buscado, mi victoria manifestándose con poder en ti y en tu vida. Yo tomaré tu causa. Esto me lo hizo escribir el Espíritu Santo hace como 3 años. Y está basado en Lucas 9 que dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida, es decir, la suelte en mí, por causa de mí, éste la salvará. Y entonces yo me di cuenta que cuando yo leía este versículo donde dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, yo me remontaba a hace muchísimos años atrás, cuando yo escuchaba este versículo, decía, no, es que tienes que tomar tu cruz, es decir, tienes que sufrir con Cristo y tienes que sufrir lo que Jesús sufrió en la cruz para que... Pero entonces era una estructura, ¿se fijan? Era una forma de pensamiento que no tiene nada que ver con la revelación del Espíritu. De alguna manera tiene que ver, pero en conciencia, es decir, sí tienes que de alguna manera entender qué fue lo que Jesús sufrió en la cruz para que entiendas su sacrificio, por supuesto. Pero Dios no te está llamando a vivir la misma crucifixión, puesto que entonces sería como no sirvió lo que Jesús hizo, deja yo me sacrifico para salvar mi propia vida. Y al contrario, ¿me explico? O sea, no se trata de eso, porque si eso fuera posible, no habría venido Jesús a morir por ti. El Señor te está diciendo, toma tu cruz, es decir, toma esa cruz donde hay que clavar todo lo que está estorbando para que tú tomes la victoria de Cristo. Esa cruz a la que Dios se refiere ahora que tomes es la cruz donde crucificas lo que se añadió a ti, que no tiene ningún sentido con el diseño original que Dios hizo cuando te creó. ¿Sí me doy a entender? Sí. Ahí tú dices, a ver, yo, por ejemplo, esta creencia, yo creía que la cruz era que yo tenía que morir y entonces, ¿no? Entonces yo agarro esa creencia y la pongo en la cruz, la hago morir. ¿Qué significa la hago morir? Ya no es parte de mí. Ya no es parte de mí. En mí está la resurrección de Cristo. Yo soy vida porque la vida me habita, está en mí. Entonces, todo aquello que no me lleva a caminar en esa vida, en esa dirección, a lo mejor es falta de perdón, a lo mejor es, no sé, pensamientos de victimismo, todo eso que no me está dejando avanzar en lo que Dios dispuso para mí a través de Jesús. Dios me está diciendo, toma tu cruz, es decir, toma eso que creías que era tu identidad y no lo es, y crucifícalo, es decir, hazlo morir para que viva Cristo en ti. Y hay un versículo que me encanta y con esto sí vamos a cerrar. A ver, Gálatas 2:20, Clau, te pones al micro y lo lees en voz alta, por favor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow. Señor, sella esta palabra en nuestro corazón y ayúdanos a que estemos meditando en esta palabra, porque el meditar, Señor, no es una palabra ajena a ti, el original viene de ti. Otros se robaron esa palabra de meditar, pero realmente el significado y el origen de la palabra meditar es meditar en tu verdad, meditar en tu palabra, Señor.
estar como permitiendo que se digiera en nosotros, en nuestro espíritu, esto que hemos escuchado, Señor, y así creemos que se queda sellado en nosotros y que cada día, Señor, van a ir cayendo nuevas perlas de esto que hoy hemos tomado, esta verdad de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Esto es Coffee Time with Jesus. Levanta tu tacita. Gracias, Señor. Y aquí los esperamos cuando quieran. Son invitados.